Y hola Sagitario, ¿cómo te va? Mi nombre es Matías Yatiel y esto es Tarot de Psicoherencia y vengo a hacer tu lectura. Esta lectura es para Sagitario de Sol, Luna Ascendente y también puedo aplicar Venus. Sagitario, noto, noto que la vida te va a establecer un punto en el que no seas tan estructurado con tu mente. ¿De acuerdo? Te va a instar a ti a que creas la habilidad de no ser tan estructurado con tu propia mente. ¿De acuerdo? A ser flexible a ciertas cuestiones y no ser tan rígido contigo mismo, contigo misma. ¿De acuerdo? Eso es lo que noto. También noto una cuestión de entusiasmo, ¿sí? Con ganas de realizar ciertas cuestiones. Aunque se te recomienda que sea acompañado con planificación. ¿De acuerdo? No mucho, dejar mucho al azar la cosa. Porque no es una energía que va a estar muy propicia para el azar, en tu caso. Va a ser una cuestión de que es mejor que tú lo planifiques. ¿De acuerdo? Se te va a dar la opción. Tú siempre, por supuesto, haz lo que quieras. La energía lo que propicia es eso. Pero ser flexible en tu propia mente, pero planificar lo que es externalización, es decir, lo de afuera. Viste que son dos cuestiones, a ver, son dos cuestiones para unificar, pero para unificar arriba lo que quieras hacer, la energía que te va a acompañar es que desde adentro seas flexible, de afuera utilices la planificación, ¿de acuerdo? Y eso será el puente entre una cuestión y la otra. ¿Mm? Básicamente para que se entienda lo más práctico posible. Sagitario, vamos a ver cómo está tu sombra, ¿de acuerdo? Ante la cuestión. 5 de espadas. El 5 de espadas me está diciendo que tú puedes ser más fuerte, puedes ser más ligero, pero tienes una ligereza en querer escapar, huir, o de eso que estás por hacer, o del lugar en el que estás. Por eso, claro, por eso está esa sensación de entusiasmo, ¿de acuerdo? De querer entusiasmarte a ti mismo, a ti misma, para impulsarte hacia algo. Pero claro, tu mente te está diciendo una cuestión y lo externo te está diciendo otra. ¿Qué significa eso? Hay que alinear cuestiones para unificar las cuestiones. ¿Ves? Tu mente dice una cosa y tú dices otra. ¿De acuerdo? Tu ego quiere escaparse. Tú, tu ego está entusiasmado con escaparse. Pero es como ir como pollo sin cabeza, por eso te decía la planificación, que es muy importante. ¿De acuerdo? La planificación. Porque de no planificar, estás actuando desde el caos y crees que va a ocurrir afuera cuando tú acciones. Caos.
precisamente porque te está dictando el caos que estaba en ti y tú no lo querías ver porque te querías escapar. Eso es lo que me está diciendo la sombra, ¿de acuerdo? Sagitario, vamos a ver qué nos dice sobre tu actitud. ¿Cómo está tu actitud ante esta cuestión? Del Rey de Copas, que te mencioné. Hay alguien que aquí quiere realizar cuestiones pendientes, sobre todo, cuestiones pendientes, puede ser con una persona en particular, puede ser puede ser un proyecto, puede ser algo puntual en el que tú eh, quieras dirigirte, pero noto también una cuestión de tú quieres llevar la zona de confort hacia eso donde tú vas. Ahí me empieza a cuajar las cuestiones. Por eso el Rey de Copas, en tu actitud, tú quieres, discúlpame si escuchas conversaciones de fondo, porque hay gente que es invitada, que están abajo, en la planta baja, y son muy entusiastas. Hay uno en particular que es muy entusiasta y a veces grita mucho. Discúlpame, me acuerdo. Pero lo que sí noto, o sea, que no te distraigas si fuese el caso. No me distrae a mí, que soy la persona que está más cerca. ¿Entiendes cómo es el juego? A ti no te puedes distraer. Yo que estoy haciendo la lectura y estoy acomodando todo, a ti no te puede estar distrayendo. En todo caso, yo tendría que estar distraído. Pero vamos puntuales. El Rey de Copas me está diciendo que tu actitud es querer llevar lo conocido, la comodidad, hacia eso que tú quieras hacer. Y esa es la trampa. ¿Por qué? Porque precisamente tu mente va a estar rígida en que esto tiene que ocurrir así, 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 así. ¿Por qué? Porque te está exigiendo a ti una comodidad que afuera no va a hacer eso. No va a hacer eso. Y sobre todo si son viajes y todo eso, todo si es su estudio. Porque si tú avanzas hacia algo de una manera que todo tiene que ser así, 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 te exige planificación. Por eso te decía al principio, te exige planificación, te va a exigir planificación. La cuestión es que para que la planificación se desarrolle coherentemente, tiene que haber coherencia en que tú le tienes que hacer reconocer a tu mente, a tu ego, de que su mente, su mentalidad, su forma de pensar, tiene que estar flexible y abierto hacia otras cuestiones, porque hacia dónde vas no va a ser la misma cuestión que estabas acostumbrado o acostumbrada precisamente todos los días, ¿de acuerdo? Va a cambiar ciertas cuestiones, ¿sí? Quizás te encuentres con otras personas que no sean igual a ti, que tengan pensamientos diferentes, que tengan una cultura diferente, ¿de acuerdo? Entonces eso implicaría de tu lado ser mucho más flexible. ¿Por qué? Porque eso va a cerrar la posible alianzas, la posible amistad con otras personas que te nutran en tu evolución, ¿de acuerdo? Entonces eso muchas veces nos jugaría en contra, ¿de acuerdo? No me gusta lo que hace esta persona. Y bueno, en mi cuestión personal había cuestiones que, por ejemplo, cuando estaba en uno de los tantos trabajos que tuve, uno de los lugares me exigía a mí cambiar ciertas cuestiones porque de lo contrario iba a haber un choque, ¿de acuerdo? Y hay cuestiones que hay que negociar. Hay cuestiones que tú las puedes mantener porque no son negociables a ti. Pero en la misma medida que ocurre eso, también en la misma medida que también tienes que ser flexible con otras cuestiones. ¿De acuerdo? La vida no te dice tenés que despojarte de todo, tenés que ser... no, 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 no. ¿De acuerdo? Es negociación.
qué de tu lado mantienes y qué de tu lado flexibilizas para ser receptivo a eso. ¿De acuerdo? Sí, tu actitud quiere avanzar, pero avanzar desde algo cómodo, ¿ves? Este rey de copas como diciendo, yo voy a brindar, pero sentado en el lugar donde estoy. Y así es medio difícil de que otros te quieran incluir si tú te haces el importante y la importante. Que eso no significa restarse, pero sí sumarse. Sumar, te sumás, otro se suma. ¿Se comprende? Entonces, en lugar de que veas un caos, vas a ver un orden, porque tú lo ordenaste. Tú ordenaste tu mente para ser más flexible y planificaste. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y porque después ocurre lo que no nos gusta, ocurre lo que no creíamos que iba a ocurrir tal escena y ocurrió, y porque precisamente te está dictando de que ahí no, tu mente se quería encontrar con, pensaba que todo iba a ser lo mismo que con que inició, ¿de acuerdo? Y esa es la trampa. Sagitario, vamos a ver cómo está tu palabra ante la cuestión. Sota de bastos. Mm, Viste que esta ilustración está pisando desierto, ¿sí? Eso se podría llegar a interpretar como tierra desconocida, ¿de acuerdo? Pero observa esta persona que si tú ves la vestimenta parecería alguien como un aprendiz, y está observando el brote que ya sostiene en sus manos. Y observas que el brote ya está crecido, no es una cuestión que apenas se ve. Esto como, esto como no considerar, mira, la cultura en donde voy, por ejemplo, es un ejemplo, tú ponlo en el contexto en el que tú te encuentres, pero esto como pensar, viajo a un país, pero no me entero que hay cuestiones que yo hablo, ciertas palabras que hablo, y para mí son normales, y para el otro, el país donde voy, o donde viajo, o el lugar donde viajo, quizás se defina como algo distinto, y para mí es normal, ¿de acuerdo? Como por ejemplo que en España la palabra coger es coger, tomar, tomar algo, ¿sí? Tomar algo. En cambio, por ejemplo, en Argentina acá la palabra significa otra cosa, significa, ¿Mm? ¿Hace falta ser un poco más grosero? No, ya lo entiendes. ¿Se comprende? Entonces hay cuestiones que, por ejemplo, eh, si vamos a establecer una conversación con las mejores intenciones, quizás estemos diciendo algo que al otro, entonces no significa que tú vayas, primero voy a ver todo el abecedario y ver qué es lo que, no, tampoco así, pero sí considerar que en el momento de hablar, tú aclares, en tu país se dice esto, ¿entendés? Entonces ya de entrada la persona se dice, uff, pensé que me, ¿sí? Porque muchas veces en el entusiasmo, ves lo que te hablábamos, el entusiasmo como cuestión puntual, como cuestión de dirección, muchas veces el entusiasmarnos nos ciega a no darnos cuenta de que estamos hablando quizás con una persona que lo que estamos diciendo, hay palabras que para esa persona signifiquen algo diferente, ¿se comprende? Entonces, al no tener en cuenta eso, como te decía, cuando yo me descubra todas las palabras que se habla recién, pues no, porque va a pasar toda una vida. ¿eh? Pero sí se te dice de que lo tengas en cuenta en el momento de accionar, en el momento de hablar. ¿sí? Entonces,
tú vas a ser honesto con esa otra persona, entonces la otra persona va a tomar, sí, no pasa nada, es que acá esto se dice tal cosa, ¿comprende? Es algo así. Trato de utilizar este ejemplo como para que tú entiendas el contexto de todas las cartas que he extraído hasta el momento, ¿de acuerdo? Pero tú ponlo en el contexto en el que tú te encuentres, Sagitario. Pero si tu palabra es de algo conocido y tú tienes que comprender que si tú estás conociendo a una persona, no tienes que darlo por sentado de que ya tú lo conoces, porque eso es lo que se acostumbró en nuestra sociedad. Ya apenas conozco a una persona, listo, ya la conozco como si lo hubiera conocido de ayer o de hace un año. Y no, hay que conocer y reconocer a esta persona. Es un contexto, tú ponlo en el contexto en que tú te encuentres, ¿de acuerdo, Saji? Pero sí, tu palabra es de querer llevar lo conocido a lo desconocido, ¿de acuerdo? Y sí, tu esencia eres tú, eso lo llevas tú, porque es lo que te diferencia de los demás, ¿de acuerdo? Pero, por eso te decía, la flexibilidad en tu mentalidad de reconocer que hay cuestiones que hay que ser un poco más flexibles, ¿sí? Y no establecerlas como un punto de rígido. Sagitario, vamos a ver cómo está tu cuerpo ante esta cuestión. Sagitario, 6 de copas. El 6 de copas me está diciendo que tu cuerpo se siente aventurero, aventurera. Eso es lo que siento, ¿sí? Se siente, tu cuerpo está en el estadio en el momento en el que se siente exultante, como de decir, a ver lo que me espera, las cuestiones que están ahí para disfrutar de ese lugar o de esa persona, ¿de acuerdo? O lo que ese lugar me tiene para enseñarme a mí. Ahí está el entusiasmo que te estaba diciendo. Tu cuerpo está con entusiasmo. Pero muchas veces una cuestión sesga a la otra. Es decir, tu corporalidad es la que va a cegar tu palabra. Entonces, por eso te decía el ejemplo, tú ponlo en el contexto en el que tú te encuentres, pero por eso yo te decía el ejemplo de, y voy a un lugar y por ahí digo una palabra que para el otro, para mí es normal, pero para el otro significa otra cosa completamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la coherencia, establecer coherencias entre mi palabra y la corporalidad es fundamental para que si lo de afuera también esté sincronizado con lo de adentro, ¿de acuerdo? Es como tú tomar el celular y vieron que hay aplicaciones que hay que sincronizarlas para que figure el correo electrónico, para que ocurra un montón de cuestiones más, para ayudarnos a conectarnos con eso. Por ejemplo, y yo utilizo ChatGPT o a una inteligencia artificial o algo en particular que te pide el correo electrónico y hay que sincronizarlo para que cada vez que entremos, ¿sí?, nos inicie con esa cuenta en particular. Bueno, es eso, la aplicación y el correo. Tu corporalidad y tu palabra se sincronizan para que ambas cuestiones fundamenten un orden afuera y no un caos, que te refleje el caos adentro. Más bien que tú ordenes eso para que lo de afuera esté ordenado y digas, bueno, hice todo bien, correctamente, porque precisamente afuera me está mostrando algo coherente con lo que establecí de coherente en mí mismo, en mí misma. Trato de ser lo más claro posible, Sagitario. Pero tú ponlo en el contexto en el que tú te encuentres. Hago estas lecturas de esa manera, ¿de acuerdo? Para que sea lo más amplio, una lectura lo más amplio posible, para que sea algo que le ayude a la mayor cantidad de personas posible, ¿de acuerdo? Yo, en mi caso, por ahora, no hago lecturas personales, ¿sí? Por eso mi estilo de lectura, que trato de ampliarlo a lo más amplio posible, ¿sí? Ok, Sagitario. Ubicado esto, continuamos. Vamos a ver el análisis que nos dan las cartas ante toda esta cuestión, ¿de acuerdo? La justicia. La justicia me está indicando de que se va a hacer justicia, eso que tú quieras, cuando tú precisamente entables una negociación con tu ego.
Porque tu ego va a querer tomar hacia dónde va como algo de todos los días, cuando tienes que considerar lo que hablamos al principio, al inicio de esta lectura. ¿De acuerdo? Todo va a salir ok si tú te alineas con tu propia justicia. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo entiendas, porque el entusiasmo te puede acaparar cuestiones que tú no te estés dando cuenta. No sé si alcanzaste a escuchar alguna risa. Por ejemplo, esa persona está tan entusiasmada que no se da cuenta que hay otra persona que está, por ejemplo, realizando una lectura y se escucha detrás de fondo. ¿De acuerdo? Y yo tampoco en su momento dije, bueno, mira, si van a estar acá, preciso cierta privacidad de su lado porque estoy con medio de una lectura, sí, y eso yo no lo consideré. Entonces es muy importante que tú entiendas eso, ¿ves? De lo contrario es un caos y luego hay que ir emparchando para que elevo mi voz, para que no se escuche tanto la de trasfondo, ¿se comprende? ¿De acuerdo? Ocurren estas cuestiones que generan cierto malestar porque tú no consideraste cuestiones al principio, ¿de acuerdo? Por eso el tema de planificar para que después lo que pueda llegar a ocurrir, que sea, por ejemplo, contingente, algo que no lo tenía planeado y ocurrió, sea, ¿eh? sea que tú lo tengas en cuenta. Entonces, al tenerlo en cuenta, digas, genial, gracias que me preparé, gracias que me preparé, y quizás a otro lo tomó por sorpresa, pero para mí no. ¿Entendés? Entonces, esa es la gran diferencia. Sagitario, vamos a ver la recomendación o el consejo que nos dan las cartas. 2 de oros, equilibrio. ¿Viste que te decía? ¿Viste que te decía? Equilibra tu mentalidad con la planificación que tú harás. Entonces, lo de afuera te va a dictar un orden, porque tú te ordenaste primero. ¿Se comprende? Cortito y al pie, ¿eh? No es necesario que te diga más nada, porque cortito y al pie. Es eso. Sagitario, vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Se le volaron todas las cartas. Se volaron todas las cartas. Salieron 2 cartas que las tendré en cuenta. Yo te he mencionado en video introductorio de que no suelo extraer 2 cartas en una misma cuestión. Por ejemplo, tu palabra no es que traigo 2 cartas, traigo o extraigo una sola. En tu corporalidad o en tu cuerpo extraigo una sola. Y así. No suelo extraer más de 2 cartas en cada cuestión. Pero en esta cuestión me parece fundamental para comprender mucho mejor y además entender de que como hay que establecer coherencia en 2 cuestiones, me pareció fundamental, me pareció bonito extraer 2 cartas, ya que salieron solas y eran 2, entonces sí la voy a considerar tal cual salieron. ¿De acuerdo? La primera que vi, porque las 2 se cayeron a la vez, pero la primera que vi en el momento es la que tomo como si hubiera salido primera. La sota de copas. Y acá había salido la sota de bastos. Tu palabra, ¿ves? ¿Ves que este está como medio distraído? ¿Ves que este está medio distraído? En cambio, este entiende, tiene su mentón, su atención en un punto más que logra ver lo demás, no es que está centrado en algo. Acá como que está distraído, puede ocurrir un montón de cosas a su alrededor, pero ni se entera. Este sí está más atento. La vida te va a decir, estate atento a todo tu alrededor, porque va a ser un sensor para mostrarte a ti cómo estás tú. Y si todo eso que fuiste recolectando, que fuiste planificando, que fuiste flexibilizando en tu mente, es coherente y está siendo coherente, o de lo contrario lo vas ordenando en el mismo lugar, ¿de acuerdo? En lugar de comprender que es un caos, no es un caos, es lo que tú planeaste ya, aunque parezca contradictorio, porque lo contradictorio es precisamente la incoherencia desde donde iniciaste esa situación. En cambio, si donde iniciaste esa situación ya te flexibilizas tu mentalidad y planificas,
La gran mayoría va a estar bien, porque va a estar mal. Y la segunda carta que ingresó es el as de bastos invertido. Recibe. Esto sería recibir. La carta dice, vas a atender a no recibir. Tú recibe. Tú recibe. Recibe, ve. Recibe de tomar y ve eso que recibes. Ve eso que recibes. Ve eso que recibes y recibe eso que vas a recibir. ¿De acuerdo? Tanto si vayas a un lugar a estudiar o vayas a un viaje, ¿de acuerdo? Tú aprende a recibir. Y la vida te va a dar más, porque entiende que tú eres receptivo. Y cuanto más receptivo eres, más la vida te va a querer dar cuestiones para que tú te beneficies de una u otra cuestión. ¿De acuerdo? Sagitario, aquí la voy a dejar, ¿de acuerdo? Ya es 26 minutos ya, estamos, se fue bastante la lectura. Pero bueno, es importante que muchas veces hay detalles, porque como siempre digo, en el detalle está la diferencia. Por una cuestión de detalle que te dije al principio que quizá tomó un poquito más de tiempo, es la gran diferencia, se comprende, entre comprender mucho más la cuestión y que no quede tanto en el aire. ¿De acuerdo? Siempre digo, tú pones en el contexto en que tú te encuentres. Ese es el chiste que te chista. ¡Ey, por acá! ¿Por qué? Porque no te quiero a ti como una persona, un espectador. Sé espectador, pero también tú aprendes a ser protagonista de la lectura. ¿De acuerdo? Esa es la aventura de conectar de un lado y del otro del mostrador. ¿Sí? De eso se trata el equipo, de eso se trata el compañerismo también. ¿De acuerdo? Compartir. Yo te comparto, ¿de acuerdo? Tú recibes y tú lo pones en tu contexto en el que tú te encuentras y tú compartes esa cuestión. ¿Dónde? En los comentarios, por ejemplo. ¿Sí? Así que avísame en los comentarios si resuena mucho, mediano, poco, tú verás. Tú ponlo en el contexto en el que tú te encuentres. ¿De acuerdo? También recuerda que tienes en la caja de descripción los enlaces, los links para mis redes sociales. Subo contenido prácticamente a diario, contenido que te va a aportar en el día a día, ¿sí? Muchas veces subo psicomensajes, ¿de acuerdo? Cuestiones puntuales que te pueden llegar a ayudar, ¿sí? En el momento en el particular o en quizás alguna toma de decisiones que estés por tomar, ¿de acuerdo? Sagi, nos vemos la semana que viene. Suscríbete si aún no te has suscrito. Únete a esta maravillosa comunidad de evolución. ¿Sí? Sagitario, nos vemos la semana que viene. Esto es Tarot de Psicoherencia. Me llamo Mati Setiel. Te quiero mucho. Te veo ahí.